Damos gracias al Señor por poder, pues, alabarle como lo hemos hecho en esta mañana, poder cantarle al Señor que Él nos renueve, porque realmente necesitamos que el Señor renueve cosas, muchas cosas quizá en la vida de cada uno de nosotros para vivir para la honra y para la gloria suya, como agradecimiento a lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque nos ha dado salvación. Quisiera empezar haciendo, bueno, hace no mucho tiempo eh, pude contemplar una escena de un padre que iba con su hijo de la mano. Seguramente el niño tendría 4 años aproximadamente, entre 3, quizá 4 años, ¿no? Porque ya entendía. Y cuando llegamos a un semáforo, eh, en una calle principal de aquí de nuestro pueblo, eh, yo iba detrás de ellos, pero el semáforo estaba en rojo y estaba en rojo para los peatones, ¿vale? El muñequito que se pone en rojo y en el paso de cebra, pues obviamente no se podía pasar. Y claro, el padre le estaba dando instrucciones al hijo de que no se podía cruzar la calle. Lo cierto es que ellos se pararon a que se pusiera en verde, pero atención, había gente, había gente que como no veía venir ningún coche, pues empezaron a cruzar el semáforo, el semáforo en rojo, ¿no? Bueno, teníais que ver la cara de asombro del niño, ¿no? Por un lado, el padre le decía que no se podía pasar porque era peligroso para el niño, eh, pero a su vez el niño veía, ¿no? Que en consecuencia veía gente cruzando la calle, ¿no? Pero bueno, una cosa estaba clara, ¿no? Que la mano del padre pues no soltaba la mano de su hijo, aunque realmente no venía nadie, pero aunque el niño pudiera aflojar la mano del padre, pues veía cómo algunas personas se saltaban el semáforo, el padre le seguía sujetando para evitar cualquier daño al niño. Y reflexionando un poco, ¿no? Acerca de esto, ¿no? De esta escena que viví, pues me preguntaba o pensaba, digo, así es también Dios con nosotros. A veces fallamos, muchas veces dudamos, eh, muchas veces tropezamos, pero el Señor no nos suelta, nos guarda. ¿Por qué? Porque somos suyos, somos sus hijos. Así que, hermanos, hoy quiero hablaros en esta mañana de una verdad que encontramos en la palabra de Dios y que al corazón del creyente trae pues mucha paz, y es la seguridad eterna. La seguridad eterna que tenemos si hemos confiado, si hemos entregado nuestra vida, si hemos creído en Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el Dios vivo y verdadero. Bueno, la verdad es que vivimos en un mundo pues de muchas incertidumbres. Quizá ahora, en esta época en la que nos ha tocado vivir, pues hay muchísimas incertidumbres, ¿no? Eh, a veces las promesas de los hombres fallan, ¿no? Muchas veces se nos promete una cosa y luego hacen totalmente la contraria, ¿no? La verdad es que eh, lo contrario justo de lo que prometieron, ¿no? Y lo cierto es que las circunstancias, ¿no? Incluso de nuestra propia vida, pues puede cambiar en un instante, ¿no? En un segundo. De la noche a la mañana, pues todo puede cambiar. Estábamos viviendo en una rutina de cierta comodidad, de cierta tranquilidad, y de repente en un segundo todo puede cambiar, ¿no? De hecho, hace poco íbamos a la consulta del médico y podíamos ir delante, ¿no? De este coche, pero íbamos detrás. Y vimos un vehículo delante de nosotros que circulaba por la acera, sin control. Finalmente se chocó contra una farola. Un milagro del Señor que en el tramo de la acera, a las 10 de la mañana, no hubiera nadie andando. Fue un milagro del Señor, porque podía haber sido una auténtica tragedia. Bueno, todo puede cambiar en un momento, en un segundo. No sabemos cuándo
nuestras circunstancias, nuestra situación puede cambiar. Lo cierto es que en la palabra del Señor, en la Biblia, encontramos esta seguridad eterna en Cristo. ¿Y qué significa esto? Significa que si de verdad somos creyentes que hemos nacido de nuevo, que hemos creído con todo el corazón, podemos tener la confianza de que Dios mismo nos sostendrá hasta el final de nuestras vidas. Él no nos suelta, no se olvida de nosotros, no nos pierde por el camino, ni tampoco nos suelta de su mano. Pero veremos que no se trata de una excusa, esto de la seguridad eterna. ¿Qué es esto de la seguridad eterna? No es ninguna excusa para que seamos tibios espiritualmente. De hecho, la tibieza espiritual es algo que condena el Señor en la Biblia. Dice, más vale que seas frío o caliente, si no te vomitaré de mi boca. Lo dice a una de las iglesias en Apocalipsis. Obviamente también a nosotros. Pero claro, esto de la seguridad eterna quiere decir que como tenemos esta seguridad eterna, ¿podemos vivir de la manera que nos dé la gana? No, sino que es más bien un llamado a la fidelidad al Señor y también nos debe motivar en la perseverancia cristiana. Y por supuesto que esta doctrina, esta verdad que tenemos en Cristo Jesús es una fuente de profundo consuelo, ¿no?, para nuestras vidas. Estamos seguros en Cristo. No tenemos que hacer ninguna obra para ganarnos la salvación. Lo ha hecho Cristo todo. Obviamente todos conocemos el libro de Santiago. La fe viene por el oír. Las obras es la consecuencia de una vida agradecida al Señor. Por lo tanto, como conocedores de la palabra, la mayoría de nosotros, por el tiempo que llevamos en la palabra de Dios, y como creyentes sabemos y conocemos de la completa salvación que Cristo ganó para nosotros. Pero quisiera trasladaros la siguiente pregunta en esta mañana. ¿Cómo sabemos que continuaremos siendo creyentes toda nuestra vida? ¿Cómo lo sabemos? ¿O cómo podemos saber si en realidad hemos nacido de nuevo? O pudiera ser que nosotros nos alejáramos de Cristo y perdiéramos las bendiciones de nuestra salvación. Hace un tiempo, cuando estaba preparando, leí una afirmación que decía que la seguridad eterna significa que todos los verdaderos creyentes, una vez nacidos de nuevo, serán protegidos por el poder de Dios y se mantendrán en la fe hasta el final de sus vidas. Pero atención, porque la frase sigue diciendo una cosa muy importante. Dice que solo aquellos que perseveran hasta el fin son realmente nacidos de nuevo. Podremos estar de acuerdo, podremos matizarlo, pero hay muchos pasajes en la Biblia que enseñan que los que verdaderamente son creyentes continuarán en la vida cristiana hasta la muerte y entonces irán con Cristo al cielo. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan. Vamos a mirar mucho este Evangelio, el Evangelio de Juan, un Evangelio muy espiritual, un Evangelio precioso. En el capítulo 6 y en el versículo 38, del 38 al 40, donde dice, porque he bajado del cielo, dice el Señor, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y a continuación añade cuál es la voluntad del que le envió. Y dice, y esta es la voluntad del que me envió, que yo, Cristo, no pierda nada de lo que Él, el Padre, me ha dado, sino que lo resucite en el día final. ¿Por qué? Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que vea al Hijo, primera condición, y crea en Él, segunda condición, tenga vida eterna. Y añade, y yo lo resucitaré en el día final. Qué descanso, ¿verdad?, para nosotros saber que nuestra salvación no depende de lo fuerte que agarremos
la mano de Dios, sino que depende del poder de Dios que nos guarda no solamente del ir por la acera, como de cualquier otro peligro espiritual. Y aquí Jesús dice que todo el que cree en Él tendrá vida eterna, y dice que Él resucitará a esa persona en el día final, que en el contexto de creer en el Hijo y tener vida eterna, claramente quiere decir que Jesús resucitará a esa persona y tendrá vida eterna en Él, ¿verdad? No simplemente la resucitará y será juzgada y condenada. En el caso del creyente no será así, sino que lo resucitará para gozar eternamente del Señor. Luego, la conclusión es que todo verdadero creyente seguirá siendo creyente hasta la misma resurrección en el día final. Es más, este pasaje que acabamos de leer recalca que Jesús hace la voluntad del Padre, que Él no pierda, dice, nada de todo lo que el Padre le ha dado. Los que el Padre le ha dado al Hijo no se perderán. Otro pasaje que recalca esta verdad es en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y el versículo 27 al 29, en el que Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Aquí Jesús dice que a todos los que le siguen, que son sus ovejas, les es dada vida eterna. Además dice que nadie las podrá arrebatar de su mano. Alguien ha dicho, y creen que aunque nadie puede quitar de la mano de la mano de Cristo a los creyentes, algunos piensan y dicen que nosotros podemos soltarnos de las manos de Cristo, pero claramente, según las palabras de Cristo, Él dice nadie, ¿verdad? Y eso incluye también a la persona que está en las manos de Cristo. Pero la frase más fuerte de este pasaje es nunca perecerán. También se traduce así: y con toda certeza jamás perecerán. Esto recalca que los que son ovejas de Jesús y le siguen, y a quienes Él les ha dado vida eterna, nunca perderán su salvación ni serán separados de Cristo. Porque lo dice el mismo Señor, nunca perecerán. Hay varios otros pasajes que dicen que los que creen, bueno, hay muchos pasajes, dice que tienen vida eterna. Y un ejemplo clarísimo es este mismo capítulo, este mismo libro de Juan, en el capítulo 3 y el versículo 36, que dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, claro, inmediatamente nos surge una pregunta. ¿Qué pasa con los que no creen? Pues que no tienen vida eterna. Esto lo dice este mismo versículo. El mismo libro de Juan, en el capítulo 8 y el versículo 24, dice que morirán en sus pecados. Pues no tienen vida eterna. Dice también Juan que aquellos que no creen están bajo la ira de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1, 8, 9 dice que serán castigados con eterna perdición. No habrá segunda oportunidad, como algunos dicen, ¿no? Sino que, según Apocalipsis 21, 8, pues finalmente tendrán su parte en el lago de fuego, que es una advertencia terrible. Pero voy a leer despacio este versículo 3, este versículo 36 del capítulo 3, que dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Lo dice claramente el Evangelio. Y además añade que la ira de Dios está sobre él. Queridos hermanos, hay una
verdad que debiera conmovernos, conmover nuestro corazón. Y ojalá así fuera, ¿no?, en esta congregación, en esta iglesia del Señor, para que ello nos moviera a predicar el Evangelio a nivel personal. Y es esta: no todos serán salvos. No todos serán salvos. Que todos sean salvos, eso lo dicen otros, pero no la palabra de Dios, ¿no? Y aunque Dios es rico en misericordia, aunque dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, hay muchos que por endurecimiento del corazón, por amor al pecado o simplemente por negligencia, pues quizás dejan a Cristo para mañana, sin darse cuenta que el coche viene por la acera y están hoy en camino de perdición. Esta semana Benjamín compartía algo que a mí me impactó. Él había leído que en una revista evangélica que el 75% de las personas que se convierten en España es no solamente por compartir la palabra, sino porque llevan una vida consecuente con lo que dicen. Y eso me impactó, ¿verdad? Porque tú puedes decir muchas palabras, pero si tú hablas y tu vida no es consecuente con lo que estás diciendo, pues yo creo que de antemano estás descalificado. Pero cuando alguien habla y a quien habla ve que lleva una vida consecuente, que está confiando en el Señor, que cree en el Señor, entonces la gente se convierte. Ya digo que eso me impactó de manera positiva para poder reflexionar acerca de cuál es mi testimonio, de cómo estoy viviendo y de cómo estoy andando. Pero hay una cosa clara, ¿verdad?, que Cristo dice con toda claridad: el que no cree, Juan 3:18, ya ha sido condenado, el que no cree. No es que serán condenados en un juicio futuro solamente, no. Ya viven bajo condenación, es lo que dice el Evangelio. ¿Por qué? Porque viven sin paz. No tienen un propósito eterno como pueden tener los creyentes. Creen que después de la muerte se acabó todo. Están sin esperanza viva. Y si la muerte les sorprende, sin arrepentimiento morirán, como dice el Evangelio, en sus pecados, como dijo el Señor Jesús. Porque si no creéis, decía el Señor Jesús, que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Luego es una auténtica tragedia, ¿no?, que un alma inmortal, como es la que todos tenemos, rechace al único que puede salvarla, a Jesucristo. Es una verdadera tragedia para el ser humano. Y hermanos, esto no es una metáfora ni un símbolo, no. Jesús habló del llanto y del crujir de dientes, del fuego que no se apaga, de las tinieblas de afuera. Y el infierno no es una exageración, es la justicia perfecta de Dios contra aquellos que no quieren saber nada de Cristo. Entonces, ¿por qué se pierden? No porque Dios no haya provisto salvación, no porque Cristo no haya derramado su sangre, como recordaremos cuando tomemos estos símbolos, no porque la gracia de Dios no esté disponible. Se pierden porque no creen. Porque no creen. El apóstol Juan no puede ser más claro en este versículo: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, según este texto, la salvación no se pierde por ignorancia, ni siquiera por debilidad, se pierde por incredulidad. No por no hacer caso, ¿no?, a la invitación del Señor Jesús, que dice: venid a mí y yo os haré descansar. Y hoy, como en otras épocas de la vida, de la historia, pues grandes multitudes que, aunque oyen a Cristo, incluso cada domingo, ¿no?, y algunos
Vienen a la iglesia y escuchan, pero una vez terminado el culto, pues viven como si Cristo no existiera y se pierden. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Algunos pueden sentarse aquí en la iglesia, quizás en esta mañana, pero no se comprometen con ver y con creer en el Señor como condición necesaria. Por eso el mismo Señor Jesucristo dice, no quisieron venir a mí para que tengan vida, no quisieron. Por lo tanto, la responsabilidad de perderse será tuya si no vienes a Cristo. Y yo creo que esto debería de hacerte reflexionar. Si llevas tiempo viniendo a la iglesia y continuamente te están avisando la palabra de Dios de que necesitas a Cristo, reflexiona. Reflexiona, porque nunca sabes cuándo vayas a partir de aquí. Así que el apóstol Pablo, y bueno, en el Nuevo Testamento encontramos ya para los creyentes, claro, Romanos 8.1, hablando de este tema, ¿no?, de la seguridad. ¿Quién no conoce este texto, ¿no? Dice, ninguna condenación, le dice el apóstol Pablo a los romanos, ninguna condenación hay, ninguna, para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, sería injusto que Dios diera algún tipo de castigo eterno a los creyentes. No lo hay. Ninguna condenación. No hay condenación para nosotros porque la pena de nuestros pecados ha sido completamente pagada. Además, hay evidencias de que Dios nos guardará seguros por toda la eternidad a los que hemos creído en el Señor. Y ya se nos ha predicado en estas semanas de atrás, Benjamín, ¿no? Es el sello que Dios nos pone. Este sello es el Espíritu Santo en nosotros y que también actúa como la garantía de Dios, es decir, de que recibiremos una herencia, la herencia que se nos ha prometido. Si queréis venir conmigo a Efesios 1, versículo 13 y 14, aquí el apóstol Pablo le dice a los efesios, en él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dos condiciones, ver y creer. Dice que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Dice para alabanza de su nombre. La palabra griega que se traduce aquí en la Reina Valera, en este pasaje significa, bueno, es un término legal y comercial que quiere decir el primer pago, ¿no? Como cuando vas a alquilar un piso, es el primer pago, como un depósito, ¿no? O la cuota de entrada. Y esto representa un pago que obliga a la parte contratante a hacer pagos sucesivos. Cada mes hay que pagar, ¿verdad? Cuando Dios puso en nosotros el Espíritu Santo, se comprometió a darnos todas las bendiciones adicionales de la vida eterna y una gran recompensa en el cielo. Por eso Pablo puede decir que el Espíritu Santo garantiza nuestra herencia. La garantiza hasta que llegue la redención final de ese pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué? Porque la propia fidelidad de Dios está comprometida con hacerlo así. Lo ha dicho Él. Él no se puede negar a sí mismo. Y otro ejemplo de seguridad, de que los creyentes perseverarán hasta el fin, lo vemos también en la afirmación de Pablo a los filipenses cuando le escribe en el 1.6 que estando, dice el apóstol Pablo, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Pablo está persuadido, dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, aunque habla a los creyentes en Filipos, pero también está hablando, porque la palabra de Dios es intemporal, nos está hablando a los creyentes en general. Y dice que la buena obra de Dios que Él comenzó, que Él empezó,
en nosotros dice que continuará y quedará completada el día en que Cristo vuelva o que el Señor nos llame a su presencia. También el apóstol Pedro dice a los creyentes que dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar salvación, que esta salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La palabra guardados, que utiliza aquí el apóstol Pedro, significa protegidos de ataques. Y Pedro lo usa en el sentido de que somos continuamente guardados, y dice que esto es por el poder de Dios, pero también mediante la fe. La fe es una condición indispensable. Poner la confianza en Cristo. Es, hermanos, como que el poder de Dios obra continuamente en nosotros a través de nuestra fe en Él, en Cristo. Bien, hasta aquí hemos visto que las Escrituras recalcan que el verdadero creyente perseverará hasta el fin y con la certeza de que la vida eterna en el cielo con el Señor. Pero también hay otros pasajes en la palabra de Dios que nos hablan de la necesidad de continuar en la fe toda nuestra vida. La afirmación que leíamos al principio dice que solo aquellos que perseveran hasta el fin son realmente nacidos de nuevo. Acabamos de leer este pasaje de 1 de Pedro 1:5 que dice que nos guardará, que Dios no nos guarda aparte o digamos separadamente de la fe. Es decir, que sin fe dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, que es mediante la fe. Y un ejemplo clarísimo, en este pasaje del Evangelio de Juan, que os invito también a seguir, Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, donde dice el Señor mismo, dice: Juan 8, 31 y 32, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Luego Jesús está diciendo que si sabemos que nuestra fe es real y verdadera, si continuamos, si permanecemos en su palabra, es decir, continuar creyendo lo que Él dice y Jesús dijo: más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. También hay un texto en este sentido en Colosenses 1, versículos 22 y 23, donde dice el apóstol Pablo a los colosenses, dice: para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, dice, atención, si en verdad permanecéis firmes, fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, en la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Por qué habla Pablo así? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Dice si en verdad. O sea, no está afirmando Pablo a los colosenses que estén fundados y firmes. Podría haber dicho, ya que estáis, ya que siempre habéis estado firmes, o, por ejemplo, pero no dice nada de eso, ¿no? Bueno, realmente Pablo se está dirigiendo a toda clase de personas que dicen ser creyentes, pero Pablo realmente no sabe que lo sean de verdad, ¿no? O que lo sean todos. Él no puede saber el estado real del corazón de cada persona, porque puede haber algunos en Colosas que se hubiera unido a la iglesia por simple compañerismo, o incluso tal vez algunos
habían incluso dado el testimonio de tener fe en Jesús, o incluso habían sido bautizados, pero podrían haber sido bautizados e integrados en la membresía de la Iglesia, pero que nunca habían tenido una verdadera fe que salva. Por lo tanto, ¿cómo puede Pablo distinguir a tales personas de los verdaderos creyentes? ¿O cómo puede evitarles, digamos, darles falsa seguridad de que serán salvos eternamente cuando en realidad no lo serán? Bueno, a menos que vengan al verdadero arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Pablo sabe que aquellos cuya fe no es de verdad, no es real, pues a la larga dejarán de participar de la comunión de la Iglesia. Por eso Pablo les dice que serán salvos con tal de que se mantengan en la fe. Y algo muy similar también escribe el autor a los Hebreos en su capítulo 3. Dice que pues hemos llegado, dice el autor a los Hebreos, a tener parte con Cristo. Hemos llegado a eso. Sí, dice, si somos fieles hasta el fin. Y a continuación añade, tal como confiamos en Cristo al principio. Y esto verdaderamente es importante, porque este versículo nos plantea o nos lleva a plantearnos algunas preguntas. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a tener parte nosotros con Cristo? ¿O cómo sabemos si estar unidos con Cristo ha sucedido en algún momento en el pasado? Bueno, nosotros lo sabemos. ¿Lo sabemos por qué? Porque tenemos comunión con Él. Tenemos comunión con Cristo. Bueno, hemos visto su mano muchas veces en nuestra vida actuando. Pero una manera en que sabemos que hemos venido a la fe en Cristo es si continuamos en la fe hasta el final de nuestras vidas. No es que no tengamos seguridad, ¿no?, de que pertenecemos a Cristo hasta que muramos, no, porque ya la tenemos. Pero el autor a los Hebreos dice que uno de los medios de esa seguridad es continuar en la fe. También dice en otro versículo hebreo, dice, por lo tanto, cuídense. Se lo podía haber dicho a los hebreos y no lo dice a la iglesia aquí en Valdepeñas. Cuídense, cuidaros, dice, hermanos, y no sean incrédulos ni tengan un corazón perverso que los esté apartando del Dios vivo. Eso dice el autor a los hebreos. Luego, en estos pasajes se menciona que el continuar creyendo en Cristo hasta el fin equivale también a tener una fe de verdad. Aunque yo creo que el propósito de estos textos no es hacer que los que ahora confiamos en Cristo pues nos preocupemos en algún momento en el futuro que podamos apartarnos. Creo que no se debe de usar de esta manera. Más bien el propósito es advertir a los que están débiles en la fe, que están pensando, que están dudando, están pensando en apartarse, que si lo hacen, eso es una indicación de que quizás nunca conocieron al Señor. Y eso, si nunca, evidentemente, vamos ni debemos de juzgar a nadie, porque Cristo es el único que juzga, que puede juzgar a las personas. El discípulo amado, en Primera de Juan, dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, es decir, que nunca nacieron de nuevo. En la Biblia aparecen varios ejemplos de personas que no son creyentes, bueno, que no son creyentes, pero que en realidad parece que son, porque externamente lo parecen, como por ejemplo Judas, que traicionó al Señor. Su comportamiento debería haber sido
exactamente igual que los demás durante los 3 años que estuvo de ministerio con el Señor. Pero al final del ministerio de Jesús, pues cuando Jesús dijo que si alguno de ellos lo iba a traicionar, ninguno de ellos se volvió y sospechó de Judas, sino que más bien dijeron uno tras otro, comenzaron a preguntarle, Señor, ¿acaso seré yo? Pero Jesús sabía que no había fe en el corazón de Judas. Y Juan escribe en su Evangelio, Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que les iban a traicionar, ¿no? O los que no creían en él. Pero también dice que él sabía, el Señor, quién era el que le iba a traicionar. Luego también hay una afirmación tremenda de Jesús en cuanto a lo que sucederá. Y aquí sí quiero pedir que vayáis a Mateo, versículo 21 y 23, un texto que se ha leído en multitud de ocasiones, lo conocemos casi de memoria, ¿no? Dice el Señor aquí en Mateo, dice Mateo 7, versículos 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ojo, fijaos si había señales externas de ser creyentes y de tener la fe y la confianza puesta en el Señor. Dice que echaban fuera demonios. Nosotros ni lo hacemos eso, fijaos. Y hacían muchos milagros en el nombre de Jesús. Sin embargo, eso no garantizaba, ni siquiera eso garantizaba que fueran creyentes. Jesús dice, no, jamás los conocí. Él no dice que los conocí por un tiempo, pero ya no los conozco. Ni tampoco dice que los conocí, pero se apartaron. No, dice jamás los conocí. Es decir, jamás fueron creyentes. Entonces nos tenemos ya llegados a este punto que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué puede darnos a nosotros seguridad real de salvación a los que verdaderamente hemos creído de nuevo? La primera pregunta que te tienes que hacer en esta mañana es, ¿tengo confianza a día de hoy en Cristo para mi salvación? ¿Tienes esa confianza? El autor a los Hebreos dice que hemos llegado, ya lo hemos leído, a tener parte con Cristo con tal de que retengamos hasta el fin la confianza que tuvimos al principio, cuando nos convertimos. Es decir, por lo tanto, si tú o yo muriésemos esta noche y compareciéramos ante el tribunal de Dios y Él nos preguntara por qué tendría que permitir que entráramos al cielo, ¿tú qué harías? ¿Qué contestarías? ¿Empezarías a pensar en las buenas obras que has hecho, a depender de ellas? Es que yo he estado en el ministerio de los niños, yo he estado en el ministerio de la predicación, yo he hecho las cuentas de la iglesia, yo he hecho muchas horas limpiando el local. Eso, según el apóstol Pablo le escribe a los corintios, eso simplemente es construir sobre madera, heno y hojarasca. O quizás sin ninguna duda le dirías al Señor que dependes de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Si es así, has entendido el Evangelio. Si no es así, no has entendido nada. Esa es la realidad. Primera señal de que hemos nacido de nuevo, confianza total. A día de hoy
en Cristo para nuestra salvación. Segunda señal, hay certeza, seguridad de que el Espíritu Santo ha hecho una obra nueva de regeneración en tu corazón. Si el Espíritu Santo está obrando en tu vida, dando testimonio de que somos hijos de Dios, Él producirá señales. Señales en tu modo de ser, aquello que Pablo llama los frutos del Espíritu Santo, ¿no? En Gálatas capítulo 4, donde Pablo menciona varias conductas de tu carácter que produce el Espíritu Santo, como son el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la longanimidad, la mansedumbre, la fidelidad, el dominio propio. Por supuesto, la pregunta no es si nosotros ejemplificamos perfectamente todos estos atributos en nuestra vida. Más bien sería esto, digamos, una característica, ¿no?, general de nuestra vida. Pero la pregunta que yo te traslado en esta mañana, ¿ven otros en tu vida y en la mía? Y lo digo para mi propia reflexión. ¿Ven estos frutos en tu vida? Una pregunta importante. O tal vez ven rencor, ven tristeza, justamente todo lo contrario. Ven impaciencia, infidelidad, ven orgullo, saltas a la primera, falta de dominio propio. Hay algunos que dicen ser creyentes, pero ejercen una influencia en otros que es la de desalentarlos, la de derrumbarlos. No digo que esto pase aquí, pero ha pasado en otros sitios y quizá también en otros tiempos, ¿no? Hay incluso personas que pueden dañar la fe de los demás y que provocan controversias. Provocan controversias, ¿verdad? Y lo que hacen es que los resultados no son los de edificar a otros, sino son los de dañarlos, claramente. Sin embargo, y esto es señal de que han nacido de nuevo, están los que parecen edificar a otros en toda conversación, en toda oración y en todo lo que hacen, ¿no? Y ya sabemos lo que Jesús dijo, dice que por sus frutos los conoceréis. Todo árbol bueno da buen fruto y todo árbol malo da fruto malo. Así que dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Yo conocí a una persona, seguramente que vosotros también, que siempre que me saludaba me decía, fírmese adelante. Siempre estaba edificando. Siempre estaba edificando. Pues yo creo que otra evidencia de regeneración es tener una relación presente y continua con nuestro Señor Jesucristo. Jesús dice claramente, permanezcan en mí, permanecer en mí. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será dado. ¿Cómo cambia la perspectiva total, Y permanecemos en el Señor, confiamos en el Señor para todas las áreas de nuestra vida. Y este permanecer en Cristo incluirá no solamente confianza día tras día en Él en todas las situaciones, sino también una comunión regular con Él en oración y adoración. Y hay muchas evidencias de que hemos nacido de nuevo en nuestras vidas. Por ejemplo, vamos a Primera de Juan, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, al capítulo que vayamos, él dice, Juan, el discípulo amado, que el que ama a su hermano permanece en la luz. Otra evidencia. Nosotros sabemos, dice Juan, si hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. Esto es fuerte, Es más, el apóstol Juan, el discípulo amado, el que escribió esta carta y todas las cartas de Juan, hace una aclaración, una afirmación tremenda. Dice, el que no ama permanece en muerte. El que no ama permanece en muerte. ¿Cómo puede haber entonces en nuestra vida rencor por los hermanos? ¿Cuál es tu situación entonces?
Pero también el apóstol Pedro da otra especie de prueba que podemos usar para preguntarnos si somos creyentes de verdad. Nos dice que hay, igual que Pablo, ¿no?, las mismas señales en nuestro carácter eh, si continuamos creciendo en ellos que nos garantizan que no caeremos jamás. Y le dice a los destinatarios de su carta de Primera de Pedro, dice que por extensión a ellos y a todos nosotros, dice que añade a tu fe virtud, entendimiento, añade dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal, dice, amor. Y añade que estas cosas de abundar deben abundar en nuestras vidas, ¿no? Y añade que esfuércese más todavía, dice el apóstol Pedro, por asegurarse el llamado de Dios, que fue quien nos eligió, como decía Rubén al principio de la oración. Y dice entonces, si haces estas cosas que hemos mencionado, dice el apóstol Pedro, no caerás jamás. Si haces estas cosas, no caerás jamás. Hermanos, al considerar estas verdades, ya estamos terminando, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, claramente lo dice el apóstol Pablo a los romanos. Y si somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo. Y esta es la gloriosa esperanza que tenemos, no una seguridad basada en emociones, que esto es lo que parece que se lleva hoy, que está de moda, ni tampoco una seguridad en tus logros, no, sino en la obra perfecta de Jesucristo y en la presencia viva del Espíritu en nosotros. Esa es la realidad. Pero también es verdad que no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos en quienes el fruto del Espíritu es evidente. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Luego la pregunta que te traslado es, ¿permaneces tú en Cristo? ¿O cuando empieza la semana, el lunes, el martes y los demás días, hacen las mismas cosas de siempre, donde Cristo, desde luego, ni está ni se le espera, porque no es del Señor? ¿Dónde te estás haciendo el tesoro? ¿Estás haciendo el tesoro aquí en la tierra donde se va a quedar? ¿O te estás haciendo el tesoro en los cielos? ¿Hay comunión con el Señor durante la semana en lo secreto? ¿Hay amor genuino a los hermanos? ¿O solo hay críticas hacia ellos? Me quiero dirigir para finalizar a ti, querido amigo, que quizás vienes escuchando mucho tiempo, pero aún no has rendido tu corazón a Cristo. Quiero decirte con todo mi corazón, no hay salvación fuera de Cristo. No la hay. No hay seguridad, no hay paz verdadera, no hay fruto del Espíritu si no estás unido a Cristo por la fe, como hemos visto en esta mañana. Pero hoy es el día de la salvación, así que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete. Cree en el Evangelio. Él no rechaza a ninguno que no viniera a Él con fe sincera y verdadera. Y ahora me dirijo a ti, hermano y hermana, que amas al Señor, pero que a veces nos sentimos débiles, que a veces dudamos, que muchas veces tropezamos, que muchas veces cruzamos el semáforo en rojo, muchas veces, que muchas veces también nos preguntamos si en verdad estamos andando por el camino correcto, si estamos caminando bien.
escúchame con atención, si en tu corazón hay un deseo por Cristo, y lo hay, si te duele pecar, porque pecamos, si sientes amor por tus hermanos en la fe, si buscas a Dios aunque sea en medio de la tribulación, en medio del cansancio, en medio de todo aquello que nos hunde, pero tú buscas al Señor, eso es señal de vida. Esa es la obra del Espíritu Santo en ti. Esa es la obra del Espíritu Santo en ti. ¿Por qué? Porque la carne no desea a Dios. La carne es contra el Espíritu. Solo un corazón cambiado por el Espíritu Santo puede anhelar a Jesús. Solamente. Tal vez no ves todo el fruto que quisieras, pero si estamos unidos a Cristo, si seguimos regresando una y otra vez, porque caemos muchas veces, eso es porque Él nos tiene agarrados y nos sostiene en sus manos. Y nadie nos podrá arrebatar de allí. Nuestra seguridad proviene de Cristo. Él nunca falla, nunca. Él nos salvó. Él te guarda. Él nos llevará, como hemos visto, hasta el final. Nuestro nombre, dice la palabra de Dios, está escrito en el cielo y el Espíritu que habita en nosotros es la garantía de que somos suyos. Él está aquí, en medio de su iglesia, aquí en esta mañana por la cual ha muerto por amor a cada uno de nosotros. Así que, aunque tengamos luchas, aunque caigamos a veces, sigamos confiando en Cristo. Cristo es fiel. Él no nos soltará. Y un día, el Señor sabe cuándo será el día de cada uno. No lo sabemos. El hecho de que seas mayor, a los más jóvenes, no es una garantía de que te vayas a ir antes que el mayor, ¿no? Pero un día, muy pronto quizá, lo veremos cara a cara. Y todo lo que hoy te duele, la soledad, los problemas, la frustración, la falta de trabajo, la falta de vivienda, todo eso un día se convertirá en gozo. Gozo. Es lo que dice la palabra de Dios. Así que así es nuestro Señor. Y esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza. Estamos seguros en Él. Amén. Que el Señor sea la honra, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén.